Y nuevamente estamos por aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Adaitza, a ti y a todos los que nos escuchan por aquí por WQN Borinquen Radio, tanto por aquí por por la estación de radio, por el canal digital y por todas las plataformas que transmiten. Un saludo cordial a mi distinguido amigo licenciado Carlos Rivera Santiago, quien está aquí con nosotros, y posteriormente se unirá en algún momento el licenciado José Torres Nolasco. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Sí, buenas noches, Adaitza, buenas noches, licenciado Francisco Sánchez y todas las personas que nos sintonizan aquí en Borinquen Radio. Así que estamos, obviamente, otra tarde más para discutir distintos asuntos de interés. Hoy hay bastantes noticias interesantes que han ido ocurriendo o transcurriendo ya desde la semana pasada y durante el día de hoy. Así es, hay una noticia que ha conmovido a toda la ciudadanía y es que identifican al peatón que murió en un accidente y que el conductor se llevó a su casa sobre el bonete, ¿verdad? El torso. La gente está cuestionando de mil maneras si realmente la persona estaba loca o qué fue lo que pasó. Yo le digo, bueno, una persona borracha al nivel que aparentemente estaba, ni siquiera vio lo que estaba llevando en el bonete, pero todo eso se discutirá y ustedes sabrán lo que van a plantear fiscalía, abogados ante el tribunal, a ver qué va a pasar con ese muchacho y a qué tiempo se expone, ¿verdad? Porque obviamente no cabe duda, lo identificó su propia familia, el carro ya lo tienen, etcétera. No hay forma de que tú digas que no fuiste tú y que no estaba allí. Además de eso, pues está lo de reducir para la reválida, el puntaje de la reválida. Así que hay varios temas para hoy. Con lo que quieras arrancar, Francisco Sánchez Rodríguez, adelante. Pues mira, nada, comenzamos con el mismo que iniciaste, ¿verdad? Lo leí en esta mañana, un individuo que identifican como Julio Jiménez Rosario fue arrestado por agentes de patrulla de carretera Fajardo. Carlos y yo ambos trabajamos en esa jurisdicción, en la Fiscalía de Fajardo, así que conocemos muy bien esa jurisdicción. Este es un individuo que legalmente estaba ebrio, dio punto 19, tampoco es algo para estar inconsciente, y te lo digo por experiencia en la fiscalía, ¿verdad? Y de repente lo que me extraña de la cosa es que el individuo arrolla el peatón, que ya también lo identificaron hoy, y vamos, lo partió en pedazos, se lleva el torso en el bonete con la cabeza que aparentemente queda irreconocible. Evidentemente lo que tengo que decir es que para que eso ocurra, desprender a una persona que el torso de manera tal quede en el bonete y el resto del cuerpo quede en la escena de impacto, seguro, pues tiene que ser que este individuo iba a una velocidad descabellada. Oye, tú llevaste 19 años en la fiscalía, Carlos, otra cantidad 18. de tiempo, Carlos 18, ¿verdad? También. Yo tuve Y, 18. o sea, tuviste todo este tipo de casos. O sea, que es bien, Sí. para que el pueblo entienda, o sea, no estamos aquí inventando ni improvisando. Hay demasiados casos que tuviste que llevar. Sí, para que alguna cosa así ocurra, tú tienes que, el factor fue la velocidad. O sea, el punto 19 a mí no me es un individuo que esté fuera de sus cabales. Está borracho. Oye, está por el doble del % de ley, pero no es tampoco una cosa tan espantosa para no darte cuenta de lo que ocurrió. Lo más seguro es que el individuo impactó algo a la velocidad que iba, no tenía ni idea, obviamente lo partió, porque eso no queda duda, y entonces se lleva el torso hacia la casa. Así que a mí me parece, evidentemente, aquí tiene un caso de homicidio vehicular, sin duda alguna, ¿verdad? El hecho de que está en estado de embriaguez no lo hace cualificar para probatoria, así que son unos años. Pero hay que, como te digo, ¿verdad? El caso hay que probarlo. La fiscalía comenzará la investigación. Hay que establecer ¿verdad? La velocidad a la que iba, porque allí no hay tampoco la pistola para medir la velocidad, así que hay que calcularlo y el Departamento de Justicia tiene que contratar un perito, sin lugar a dudas, y a base también de las medidas que haya tomado y la investigación que haya hecho Tránsito Fajardo, que sé que son unos agentes de mucha calidad, pero esto es lo que te tengo que decir, ¿verdad? Así que esto no es para radicarlo de un día para otro, esto necesita investigación y esto va a tardar un tiempo razonable. Adelante, Carlos, José.
José bueno, Torres Nolasco, buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Llegó. Dice que la escuchamos. Carlos, te dejo a ti que tú estás primero que yo, por lo menos en la conferencia. Bueno, básicamente, como bien indica el licenciado Francisco Sánchez, estos casos son casos usualmente bien complejos, se va con peritos, se necesita en ese sentido que se tomen unas medidas, se tiene que llevar un perito, en este caso de accidente, para ver, entonces, ver la escena, poder calcular la distancia, primero dónde fue el impacto, calcular velocidad. Así que hay todo un peritaje que se tiene que dar, que va al base o fundamento precisamente para que el Ministerio Público pueda presentar el caso. Ahora bien, aquí lo que quizás obviamente agrava la situación en todo lo fatal de accidentes, siempre que, ¿verdad?, que hay por ciento de alcohol y la persona está bajo embriaguez, como muy bien menciona el licenciado Francisco Sánchez, pues no es para probatoria, como dice comúnmente los fiscales, es para cumplir. Si en su momento se emite se prueba el caso y se emitiera sentencia. Pero lo otro es que aparenta ser, ¿verdad?, lo que surge de la prensa y también la policía ha indicado, ocurre el impacto y la persona no se detiene en la escena, ¿verdad?, conduce o maneja hasta su residencia, y es entonces en la residencia lo que se ha narrado públicamente es que parece que el joven sale descompuesto del carro gritando y demás, y sale entonces los vecinos, la madre, salen todas las personas y se percatan de la situación. Coincido con la apreciación que tiene el licenciado Francisco Sánchez, a pesar de que el porciento es 0.19, es alto, no necesariamente, ¿verdad?, eso varía de persona en persona, pues pueda de alguna manera argumentarse que enajenó totalmente a la persona, pudo haber sido una situación de nervios, ¿verdad?, o dado la situación, que a lo mejor la persona no reaccionó, pero eso es algo que los abogados de defensa pudiesen de alguna manera traer. Habría que ver finalmente qué ocurre con la investigación cuando entonces se sometan los cargos y los planteamientos que puedan traer la defensa, que es un caso que si se tiene el peritaje bien establecido, tanto por agentes de tránsito y el personal que se contrate, pues va a ser un poquito cuesta arriba para quizás representarlo. Mira, y brevemente antes de que pase José, tenemos que esperar aquí también, Carlos, como tú sabes, el informe de autopsia, las pruebas toxicológicas que hace el Instituto de Ciencias Forenses, tanto, ¿verdad?, a ese cadáver, lo que obviamente las que hizo la policía en relación al individuo. Hay que ver la iluminación, la vestimenta de esa persona que fue impactada, el estado del vehículo, ¿verdad?, porque se hace un peritaje al vehículo, y entonces eso es lo que va a dar pie, ¿verdad?, a la imposición de responsabilidad en su momento, que como bien decimos ambos, va a tomar un tiempo, ciertamente. Esto no es una erradicación de un día para otro, definitivo, sí, toma de un día para otro. Y sé, por lo menos, me consta de propio personal conocimiento, hay unas áreas de la número 3, precisamente en esa área de Río Grande, donde no está, la iluminación no es la adecuada. Han habido varios fatales en el pasado, precisamente porque, y fatales que no se han radicado por la fiscalía, porque era culpa, en este caso, del peatón, no tomó había un puente peatonal, no cruzó por el puente peatonal, así que todas esas cosas se tienen que evaluar al momento de tomar una determinación, así que eso es parte de la investigación también. Adelante, José. Ya que haciendo hincapié en que en el Tribunal de Ponce dicen que este programa se llama Quemando la Judicatura. Oye, no que oigan eso, chicos. Esos son los de Sal fastidiando, los de Sal. Saludos allá a los muchachos de Sal. Hubo un caso particularmente de un juez que tuvo un accidente, no estaba en estado de embriaguez, y al juez no le erradicaron cargos. Evidentemente hay dos aspectos que aquí hay que ver. Está lo que es el homicidio con un vehículo de motor, que tiene una pena de 8 años, y estando en estado de embriaguez duplica la pena, básicamente la ponen en 15 años. Así es, así es. Hay unos asuntos aquí que son bien importantes. La responsabilidad del accidente. El que la persona hubiese estado borracha no necesariamente implica que el conductor del vehículo estuviese borracho, no necesariamente implica que él fue el responsable del accidente. Son asuntos que la defensa tiene que plantear en su día, ¿verdad? Y que la investigación de la policía va a ver. Porque si el vehículo, si la persona que va conduciendo el vehículo, aunque está en estado de embriaguez, va por su carril en una zona que no está muy alumbrada y esta persona se tira a la carretera y se lo lleva en enredado, hay muchas formas de justificar. Yo realmente no he estado en una situación como esa, pero tú le das un cantazo a una persona, no se sabe cómo tú vayas a reaccionar.
el desespero de cómo todavía reacciona eso, la realidad es que yo no creo que hay forma de reaccionarlo. Uno puede decir, el hombre prudente y razonable debe tenerse en el lugar, pero no todo el mundo reacciona igual, ¿verdad? Perdona que interrumpa, pero yo tengo un caso así de una compañera de trabajo en el Canal 6 precisamente, que ella atropelló a una persona y lo mató. Y ella no estuvo ni un día de cárcel, ni cumplió, ni nada de eso, porque precisamente hablaron de eso que tú estás diciendo, de que no había luz, de que no había esto, no había lo otro, y la lograron sacar de todo ese lío. Así de sencillo. Así de sencillo. Esto tiene Recientemente en San Lorenzo, el papá de un amigo mío tiene un accidente, la persona fallece. De igual forma, iba conduciendo por su carril, temprano en la mañana, todavía no había amanecido, eran como las 5 o 5:30 de la mañana, y la persona, posiblemente usuario de sustancias controladas, se tiró y él lo impactó con el vehículo. Él se paró inmediatamente, ¿verdad? Pero la situación aquí es que hay que ver quién es el responsable del accidente antes de señalar a que el jovencito es el responsable del accidente. De todas formas, es una situación bien triste, bien lamentable, y hay que ver también qué tiempo se tomó en la prueba de aliento. Y hay muchos aspectos aquí. Los casos de embriaguez son unos asuntos bien técnicos. Yo tuve un caso particularmente, mi representado guió en contra del tránsito cerca de 20 kilómetros por el expreso 52. No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sin embargo, Sánchez, fue un caso en el que la prueba de embriaguez, hubo 20 problemas con la prueba de embriaguez. Los agentes no sabían ni quién había sacado la sangre bien, ni quién la había enviado para forense. Y la prueba de embriaguez se fue por el choco. Evidentemente me quedó en la omisión negligente. Yo no podía justificar de ninguna forma que lo hubiese guiado cerca de 20 kilómetros por la carretera 52. Y la gente dice, qué exagerado. Pues miren, fue desde Santa Isabel, desde la 545, el cruce de la 52 con la 545, hasta casi las Letras de Ponce, donde fue el accidente que impactó otro vehículo de frente. Estuvo conduciendo. Acá se da mucho. Acá, y especialmente de Ponce a Mayagüez, que mucha gente tienden a ir en contra, en donde no es, punto. Al final del día, nos levantamos con esa situación bastante triste. Hay que tener cuidado con los señalamientos. Temprano en la mañana se estaba diciendo que cómo era posible, que justicia todavía no había enviado un fiscal, y no fue que hasta a las 5 de la mañana fue que vinieron a notificar a la justicia. Y ya a las 7 de la mañana estaban diciendo que cómo era que justicia no había enviado un fiscal. Si le notifican a fiscalía a las 5 de la mañana, lo que levanta es el fiscal, hace gestiones, ustedes que fueron fiscales y estuvieron de turno, hacen gestiones para llegar hasta donde es la escena. Hay que ser razonable. Aquí no se puede pensar todo el tiempo que el gobierno está actuando de forma errada, y aquí se ha convertido en una costumbre criticar al gobierno que actúa de forma errada. Hay muchas situaciones como nos pasan a cada uno de nosotros que se dilatan. En este caso particular fue el Departamento de Justicia que se comunicó, hizo un comunicado el que le expresa a otra emisora de radio y le notifica, mira, es que nosotros nos notificaron a las 5:15 de la mañana. Entonces en ese momento pues activamos el fiscal, pero el fiscal no está con los pantalones puestos y con los zapatos amajados, ready para coger para donde y al lado de la escena. Y al lado de la escena tampoco. Oye, estamos hablando que hay fiscales. Oye, bueno, Sánchez vivía en Ay Bonito y trabajaba en Humacao, trabajaba en Carolina, o sea, para tú salir de Ay Bonito nada más te coge media hora en llegar a la civilización. Eso es lo que ocurre. Ok, bueno, vamos a otro tema. Mira, no es que, oye, en Ay Bonito hay civilización, pero bueno, vamos a la reválida. Mira, y quiero introducir el tema de esta manera. Eso ha sido noticia la semana pasada, algo que esta era la puntuación de la reválida actualmente como la tenemos es desde 1994, esa es la nota de puntaje. Entonces, la semana pasada, el jueves, el Tribunal Supremo emite una resolución, porque como sabemos ya, en la nota de pase de reválida son 596 puntos. 596 puntos de una reválida que vale 1000 puntos. O sea, que tú la pasas con D.
Claro, eso es ajustado, el examen es sumamente difícil y entonces no es como que tan sencillo decir que la pasas con D. Pero bueno, ahora al bajar la reválida, el puntaje a 569, ¿ok? Más o menos 27 puntos, una cosa así. Y la cosa es que esa rebaja, ese puntaje que se rebaja, se hace retroactivo a la reválida de marzo de ahora 2022. Entonces, tú ves esto, hay una cosa que yo se los dejo a ustedes para que la dicen, pero voy a tirar esto aquí a ruedo para que entonces ustedes, José, vas a poner la bolita a correr. Voy a poner la bolita a correr, exacto, y entonces ustedes reaccionan. Pero fíjense, el Tribunal Supremo viene y nombra una comisión especial para evaluar la nota de pase. No estamos peleando con el juez del Supremo, por favor, no se interprete. Entonces, luego de esto, se examina, obviamente lo que tienen que hacer es, oye, cuán válido, cuán ajustado a la psicometría, a la buena psicometría está hecho este examen, ¿verdad? Para ver que esos exámenes están hechos conforme a los estándares exigidos para probar las habilidades de un futuro abogado, ¿no? Y entonces se han hecho varias evaluaciones y específicamente las últimas dos que han determinado que los resultados producidos por los exámenes son válidos y confiables. Entonces, si son válidos y confiables, ¿por qué reducir la nota de pase? Bueno, entonces yo quiero dejarles esto a ustedes, porque fíjense que en Puerto Rico la nota de pase, la más alta había sido un 44% en el 2011, pero siempre ha fluctuado del 30 al 33%, que es básicamente la mediana que tienen todos los 50 estados de la nación americana. Pero voy a dejarles este caveat. Las 3 escuelas de derecho en Puerto Rico, nuestras 3 escuelas, están acreditadas por una entidad que se llama el American Bar Association. Esa entidad es lo que te permite a ti, que no es una acreditación regionalista, sino que tú puedes ir y tomar la reválida en cualquiera de los 50 estados de la nación, porque sabemos que los estados, aquí en Puerto Rico también había una escuela en Mayagüez, que son escuelas locales y son escuelas que solamente la gente que se graduó de esa escuela puede sentarse en el examen de reválida de su territorio o estado. Puerto Rico, pues si usted se quiere ir a Florida y tomar la reválida, o a Nueva York, o a Texas, o a donde sea, pues la puede tomar, ¿verdad? Sin ningún problema, pues tiene esa acreditación. Y entonces hay una reglita ahí, que yo se los dejo a ustedes todo esto para ver a qué viene este cambio. Hay una reglita de la American Bar Association que dice, bueno, si José Torres Nolasco se sienta en la reválida, tiene la escuela, esto es como miden la escuela, ¿ok? Tiene que pasarla por lo menos en la segunda vez. El 75% de sus estudiantes tiene que haberla pasado por lo menos la reválida, debe haberles tomarla 2 veces y en esa segunda vez pasarla por lo menos. Si es así, ahora mismo la preocupación de los 3 decanos era, ninguna de las 3 escuelas me va a cualificar para volver a acreditarse, ¿verdad? Porque eso es una reevaluación que se hace cada cierto tiempo, creo que eso cada 10 años, ustedes me corregirán, para entonces mantener esa acreditación. Y entonces, ¿cuál fue el efecto de la rebaja de esa nota de pase? Pues que ese 22% se convirtiera en 42%, ¿ok? Por ciento de personas que pasaron la reválida de marzo. Con eso los dejo. Carlos, por favor. Bueno, cuando uno mira objetivamente la evaluación, ¿verdad? En este caso el Tribunal Supremo, que hace un comité para evaluar el examen, hasta ahí yo no le veo ninguna situación. O sea, yo creo que es prudente que cada cierto tiempo se pueda, de alguna manera, objetivamente evaluar la metodología del examen, ¿verdad? Y que se le va a dar a sus aspirantes. Ahora bien, lo que causa, de alguna manera, no le llamaría un mal sabor, pero levanta algún tipo de sospecha, es cómo se emite un informe, una comisión posterior, ¿verdad? A que se da la reválida y se hace retroactivo a unos resultados que acaban de pasar. O sea, si esos resultados si esas recomendaciones de la comisión me dicen que es para el próximo año, se hace prospectivo, pues como que no levantaría tantas sospechas. Esa es la parte que quizás pues, pudiese llevar a alguien a pensar, pues mira, aquí pudiese darse una situación donde
como pasaron muy pocas personas en la vida pasada, pues ahora lo vamos a bajar para que puedan pasar y quizás atado a lo que me estamos mencionando de la American Bar Association, no se vean afectadas las escuelas de derecho. Yo creo que de manera general muchos de los abogados, ¿verdad? Que ya estamos en la profesión, pues podemos ver esto de una manera negativa. Yo creo que, como menciona Sánchez, la realidad es, ¿vale? Son 1000 puntos el examen. O sea, es prácticamente con una nota de D que se puede pasar. Y en ese sentido, pues está todo el mundo a la misma vara. Pero al ver esta situación ahora de hacer esta rebaja y hacerlo retroactivo, pues crea ese mal sabor, precisamente porque tiende a pensar uno que es que se pudo haber intentado de alguna forma aplacar la situación de que no hubo estudiantes suficientes que pasaran la reválida. Yo creo que si todos los demás han tenido bajo las mismas normas y las mismas reglas, en comparación también con los demás estados, pues no sé, como que pienso que esto es algo un poquito arbitrario. Así que dejo al licenciado Torres Nolasco con su apreciación sobre esta situación. José. Gracias. Ahora. Yo estoy en total desacuerdo. Estoy en total desacuerdo y concuerdo con Carlos, más que se haga retroactivamente. Mira, en el total desacuerdo me lo vas a decir cuando regresemos de la pausa. Y ya Bueno, pues ya vamos a la pausa ya, que yo sé que la hora ya es una y entonces nos tenemos que ir. Así que volvemos luego de estos comerciales. Bien, ahora te toca a José. Estaba reaccionando a las premisas que di en torno a la reválida y que mi hipótesis es básicamente que hay que salvar las 3 escuelas de derecho porque a base de esa última nota de pase, ninguna podría ser nuevamente acreditada por la American Bar Association. Esto es meramente una hipótesis. Yo no sé. Yo leí el informe, de eso no se habla, sino que básicamente se dice que el examen está bien hecho, que está bien construido, que psicométricamente cumple con los parámetros más estandarizados sobre esta materia, pero de repente existe esta rebaja en la nota de pase. Así que te dejo en el uso de la palabra para que reaccione a esa hipótesis que yo he planteado. Si el examen está bien hecho, no hay razón alguna para bajarla. Entonces ahora hay que evaluar cuál es el problema en las escuelas de derecho. O son los profesores, o es la calidad del estudiantado que se está seleccionando para entrar a la escuela de derecho. Pero yo estoy en total desacuerdo que bajen la puntuación de la reválida. Yo tengo muchos amigos que sacaron 580, 585 cuando la cogieron conmigo y lamentablemente no la pasaron. Entonces, ¿por qué en este momento vas a bajar la puntuación? Y pregunto yo, ustedes son abogados, ¿no hay una causa de acción? Si no hay justificación. Eso es una cosa interesante plantearla. ¿Por qué no retroactivo entonces a 10 años atrás? A 10 años atrás. ¿Por qué no hay una causa? Yo entiendo que hay una causa de acción. ¿Qué mérito tienes para bajarla ahora? Si el examen está bien construido, si el examen es un método de medición adecuado, confiable, como ellos plantean, pues no hay razón para bajar la puntuación. Entonces le vamos a exigir menos a los abogados, menos a la calidad si realmente el examen mide la calidad de la persona o del abogado que a la persona que vamos a llamar abogado, le vamos a exigir menos. ¿Por qué? Y eso es, si el problema es de las escuelas de derecho, pues tienen que resolverlo las escuelas de derecho, tienen que ser hacer un escrutinio más estricto de los estudiantes que van a aceptar como estudiantes de derecho. O ser más estricto con los profesores. Hay que evaluar dónde es que está el problema. Por entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajarle el estándar que tenemos para llamarnos abogados a que sea uno aceptable para que más personas pasen la reválida. Ese no puede ser el estándar. Vuelvo y digo, partiendo de la premisa, puede haber muchas personas que me estén escuchando y dicen, como tú eres abogado ya, pero es que si partimos de la premisa inequívoca de que el examen es adecuado, que es un parámetro adecuado para medir el estudiante que tiene la capacidad de ejercer como abogado, si eso es correcto, no hay razón alguna para bajar la puntuación de la reválida. Y lamentablemente, si las escuelas de derecho no lograron ese estándar, pues ¿dónde está el problema?
Yo he hablado esto con profesores de derecho en varias circunstancias y me han dicho que la calidad del estudiantado no es la misma, que hay muchas personas que están estudiando derecho que no les interesa mucho el derecho. Lo que pasa es que dicen que con un bachillerato ya no es suficiente, con una maestría tampoco, pero si te llamas abogado a lo mejor estás bien o puedes buscar un mejor trabajo. Entonces hay muchas personas que se van a estudiar derecho, pero la realidad es que varios profesores han insistido y consistentemente me han mencionado que la calidad del estudiantado no es la mejor. Pues el problema no es el examen. Si partes de la premisa, insisto, si partes de la premisa que el examen es el método correcto para evaluar, el problema no es el examen entonces. Mira, Y los dejo con esto. Yo sí, no, tengo amigos que están pensando seriamente demandar porque ellos se vieron afectados y porque no lo bajaron en aquel momento. Y ellos sacaron puntuaciones que están en ese marco. ¿Qué hay de diferente o qué beneficios? ¿Por qué se benefician unos estudiantes ahora y no se beneficiaron hace un año atrás? Por ejemplo, en septiembre, que debe haber un montón de estudiantes que sacaron 580, 585 y no la pasaron. Y ese dato que trae el licenciado Torres Nolasco es sumamente interesante. Porque dice, ¿por qué no se hace retroactivo? Porque fíjese, si hubiesen dicho, pero lo vamos a hacer retroactivo por la situación de la pandemia, ¿verdad? Porque recuerden que en el 2020, cuando comienza la pandemia, muchos de estos estudios se vieron interrumpidos o se dieron de manera remota, no se daban en el salón de clase. Hubo una serie de cosas que pudo haber afectado la enseñanza. Pero si uno dijera, pues mira, lo hicieron retroactivo al 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, pero no, lo hicieron ahora tan reciente como marzo pasado. Pues entonces no guarda proporción si es que esa fue la justificación. estoy de acuerdo con ustedes. Una última cosa, yo dejo esto con unas palabras del juez Bezosa en un caso que se lo sometió el año pasado, aunque lo desestimó. Hizo la siguiente expresión y dice: algo no está bien, dice el juez Bezosa. Los solicitantes estudian derecho por 3 años, pasan los exámenes finales, someten trabajos escritos, participan en clínica y se gradúan con honores frecuentemente, luego fallan al borde del éxito. ¿Por qué tantos solicitantes de escuelas acreditadas son incapaces de pasar la reválida? José tiene una hipótesis muy interesante. Lo que plantea el National Committee of Bar Examiners también es interesante, si el COVID o no, pero ahí está lo que plantea Carlos. ¿Por qué entonces no retroactivo al 2020, que es cuando se identifica quizás el trastoque en la educación legal en toda la nación norteamericana, incluyéndonos a nosotros? Es interesante esta situación. Si quieren reaccionar brevemente a eso para pasar a otro tema, que estamos bien cortitos. ¿Estamos bien? Sí, yo creo que estamos bien. Quería redundar. Sí. Sí, ya estaríamos redundando, pero ciertamente esa es la problemática que siempre se ha planteado. Pero hablando de eso, hay un caso en Ponce, y precisamente hablando de la abogacía, ¿no? Para usted ser abogado, usted tiene que hacer un bachillerato. En lo que sea, puede ser desde ciencias naturales hasta educación física, lo que sea, ¿no? Y usted tiene que tomar 2 exámenes antes de entrar a la escuela de Derecho. Uno se llama el LSAT o Law School Admission Test y el EXADEP, el examen de admisión a estudios posgraduados. Luego de eso, entonces, tener un buen promedio, tener un buen puntaje en esos 2 exámenes, usted ya tiene su bachillerato, tiene esos 2 requisitos, solicita una escuela de Derecho y rece porque lo acepten, ¿verdad? Luego entonces tiene que estudiar de 3 a 4 años adicionales. Y luego de eso tomar la reválida, que es el cupo del que estamos hablando. La semana pasada hubo un caso en Ponce que se acusa a 2 abogadas que ciertamente desde el principio yo entendía que eran totalmente inocentes de lo que se les acusaba. Dejo a Torres para que introduzca el tema y Carlos, y luego contestaré las preguntas que ustedes quieran porque estuve yo en el caso, ¿no? A grandes rasgos acusan a 2 abogadas de una agresión a una persona, yo entiendo que ella era mayor. La defensa iba dirigida a que estas jóvenes estaban reaccionando e interviniendo, protegiendo a la madre de una de estas abogadas. Y hubo una determinación de no causa en la etapa de regla 6.
quiero yo entender que como somos abogados, en ocasiones se nos exige un estándar más alto y por eso se radicó hubo una petición de regla 6 en alzada, la cual fue celebrada ante el juez Jesús Soto Amadeo en el Tribunal de Ponce, en la sala 406. Y después de desfilada la prueba, el tribunal coincidió con la determinación de la etapa de regla 6 y a su vez determinó no causa. Aquí, desde el día 1, se criticó mucho la investigación porque se puso a la disposición de los agentes, hubo muchas situaciones y testigos que se pusieron a la disposición de los agentes y no fueron investigados. Cabe señalar que la persona perjudicada era un ex sargento de la policía y no quiero ser muy incisivo, pero tampoco podemos ser ingenuos sobre el particular. Esto debe haber sido la justificación de la investigación que se llevó a cabo y que terminó y que se llevó a cabo y que lamentablemente fue validada por fiscales por el fiscal que tomó la determinación de erradicar los cargos. Con eso dejo a Carlos. Carlos, tienes en mute tu micrófono, ahora te podemos escuchar. Bueno, en ese caso en particular, ¿verdad? Obviamente no tengo los conocimientos de todo lo que ocurrió en ese caso. Sé que, ¿verdad? Mencionan que hubo una situación con estas dos abogadas donde precisamente se erradicaban estos cargos. Y obviamente, independientemente de que hubo no causa, pues se recurre entonces a una vista en alzada, en regla 6 en alzada. Todos sabemos, ¿verdad? Que cuando un caso va en alzada, va herido de muerte, como dicen muchos, ¿verdad? Muchos en el argot legal. Precisamente porque ya hubo un juez anterior que tomó una determinación de que no había la cintila de evidencia, que es lo que se necesita en esa etapa de los procedimientos, que es esa conexión de ese imputado con el delito que se está alegando en esta denuncia. Así que cuando ya va precisamente a una regla en alzada, a una regla 6 en alzada, pues va herido de muerte. Aparenta ser, ¿verdad?, que el Ministerio Público evaluó este caso, ¿verdad? Y surge entonces posteriormente en estas vistas que el caso no es como se presentó, como a veces ocurre, que, ¿verdad?, no se hace una investigación adecuada. Y yo creo que esa es la clave de todo caso criminal, es precisamente esa investigación y de tener la certeza de que cuando se presente un caso se tenga la prueba para sostenerse, sobre todo se cumplan con esos elementos del delito y esa conexión con ese imputado. Así que, ¿verdad? Yo no tengo mucho más de los detalles del caso. Sé que el licenciado Francisco Sánchez creo que estuvo en el caso también. No sé si él vaya a intervenir en este particular. Brevemente, porque esto es un caso ya adjudicado y no tengo problema con intervenir. Yo te digo una cosa, y tú que fuiste fiscal, Carlos, te digo lo siguiente, fíjate. Cuando este caso se estaba investigando, yo entendí, y el licenciado Pablo Colón estaba representando a otra de las compañeras. Yo tenía una de las abogadas, Pablo otra. Pusimos a ambas abogadas a disposición de la policía y de fiscalía, fuimos hasta la fiscalía, con el propósito de que nuestras clientes fueran entrevistadas y se tomara una declaración jurada respecto a los hechos que ocurrían allí. Que eso no es típico. Que eso no es típico. Eso no ocurre. Normal, eso no ocurre. Oye, te la traigo aquí, te la traigo a fiscalía, entrevístala, toma la declaración jurada. No, ni entrevistaron ni le tomaron declaración jurada, mucho menos. Entonces, pues es lo que dice José, algo se activa aquí, algo que no está bien, porque me parece a mí que eso era esencial. Si yo hubiese sido fiscal, que lo fui por 18 años y tú lo fuiste por más de 10, sabemos que te lo traen, entrevístalo, la tienes ahí, lo tienes amarrado con una declaración jurada, sea self-serving o no, pero entrevista. Además, tú no puedes tener un ánimo preconcebido, tu objetivo debe ser la búsqueda de la verdad. Y entonces, en este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomó? Finalmente, y es como dice José, ¿qué necesitas tú para pasar una regla 6? Una cintila, ni una cintila hubo. Y entonces, luego vamos a regla 6 en alzada, esa cintila no existía y fue validada por un juez superior que a la misma vez confirma la decisión de la jueza municipal que originalmente hace la determinación. Así que a mí me parece
y esa es la única expresión que voy a hacer. Ya, qué bien que las distinguidas compañeras, ¿verdad? Les da algo de paz esta situación, aunque es difícil que tú estés acusado en algún momento, ¿verdad? Cuando tú no cometiste hecho delictivo alguno, porque no estoy convencido de eso, con total descargo de conciencia, pero pues, ahora a retomar las riendas de su vida ante una situación tan desastrosa y tan lamentable, de que uno tenga que pasar por eso cuando no debió haber ocurrido. Y ahora pues vamos al caso de Macho Camacho, Carlos, que se le fue el testigo principal, William Ojeda Ramos, que es catalogado como testigo esencial en el caso, y que tú sabes que asesinaron a nuestro campeón Héctor Macho Camacho y a una persona que estaba allí de nombre Adrián Mojica, y entonces estaba viendo la vista preliminar en el tribunal de Bayamón y de repente el tipo se desaparece. ¿Qué me tienes que decir de esto, Carlos? Bueno, definitivamente, cuando uno mira primero los hechos del caso y más allá de los hechos, los fiscales que estaban a cargo, no podemos perder de perspectiva que esto era un caso que anteriormente estaba siendo trabajado por la ex fiscal ya, Janet Parra. Sí. Janet Parra era la fiscal de este caso, así que ella era la que estaba investigando. Y esto estoy, ¿verdad?, creando una hipótesis. Ustedes saben que, bueno, Francisco Sánchez sabe que cuando uno es fiscal, uno crea muchas veces un rapport con esos perjudicados, con esos testigos, que a veces va alineado con ese fiscal. Por eso es que hay unos casos que se le llama verticales, que es que ese fiscal va a llevar ese caso hasta la etapa de juicio, porque se crea un rapport con ese testigo que si ese fiscal no está, pues a veces dificulta de gran manera que ese testigo o quiera testificar o comparezca al tribunal. Así que yo me atrevería a decir que algo de eso tiene que haber ocurrido en este caso. Lo primero, porque hubo un cambio súbito de fiscal. Obviamente renuncia a la fiscal Janet Parra. Ella estaba litigando este caso. De momento hay un cambio de fiscales que es introducido al ruedo para ver el caso. Y de igual manera, desconozco cómo está la situación del albergue de víctimas, pero sabemos que ha estado bastante deficiente la situación del albergue, eso ha salido públicamente. Así que también cómo se maneja a estos testigos que se le ofrecen esa protección para testificar, pues es importante, ¿verdad? Que el Departamento de Justicia tenga los recursos y tenga el dinero, tenga la capacidad para cuando un ciudadano, una persona va a cooperar, pues precisamente garantice su seguridad, garantice su estadía. Pero si eso tampoco ocurre, pues obviamente el testigo se va a ir. Así que eso es parte del proceso de trabajar ese testigo en el sentido de darle los recursos necesarios para que comparezca, darle la fortaleza. También sabemos lo que es la asistencia a víctimas y testigos, la división, que tiene también una labor para trabajar precisamente con ese testigo y el componente familiar que también se afecta muchas veces cuando va. Así que vemos que el día de hoy creo que la persona fue arrestada en el estado de la Florida. Ya al testigo ya lo arrestaron, tuvieron que hacerse gestiones a través, en este caso, con el estado de la Florida, y ya fue arrestado. Así que asumimos que será traído a Puerto Rico para entonces comparecer. Esto es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque cuando habrá que trabajar con ese testigo, cuando ese testigo ya se fue de la jurisdicción, algo no estaba contento, algo estaba ocurriendo. Así que, y ahora que viene arrestado, pues probablemente vendrá con mayor descontento aún. Así que tendrán un reto a los fiscales de cómo van a manejar este testigo para que comparezca y pueda testificar. José, mira esto, y quiero que me reacciones, ¿verdad? Este individuo, el testigo del caso, William Ojeda Ramos, tenía una probatoria allá en la Florida. Entonces se le va al gobierno, como sabemos, viéndose la vista preliminar, hay una determinación de no causa. Sabemos que hay un término, para que nos hables de eso, para recurrir en alzada. En ese sentido, se le sometió el caso al juez, y obviamente, siendo ese el testigo esencial, hubo una determinación, lo que era previsible, de no causa. Y entonces Puerto Rico le pide a la Florida que lo certifique como testigo esencial y que le revoquen la probatoria que estaba disfrutando en el estado de la Florida, porque no compareció o se evadió del procedimiento en términos de que tenía que declarar y era parte del compromiso y no ocurrió. ¿Qué me dice de ese aspecto, José Torres Nolasco? Esto bajo la ley uniforme para asegurar la asistencia de testigos. Voy un poquito para atrás. Si la persona, y es lo que sucede normalmente cuando hay una determinación de no causa en vista preliminar, el Ministerio Público tiene 60 días, bueno, tiene menos de 60 días porque según las reglas
hay 60 días para que se celebre la vista preliminar en alzada. Quiere decir que un término menor de esos 60 días, el Ministerio Público, si no lo solicitó en corte abierta, que sucede muchas veces, y que no se exime de que presenten una moción solicitándolo, el beneficio de haberlo solicitado en corte abierta cuando hay la determinación de no causa en vista preliminar es que se calendariza la vista preliminar en alzada y quedan citadas las partes. Si eso no ocurre en vista preliminar, pues entonces el Ministerio Público aún así tiene que presentar una moción para que sea celebrada la vista preliminar en alzada. Sánchez, en relación, yo no he tenido casos en relación a la ley uniforme de asistencia de testigos, no veo la facultad que tengan para pedir la revocación en el estado de la Florida sobre ese particular. La desconozco realmente. Mira, no, en estos procedimientos, si tienes que declarar, y es parte del acuerdo que hubo en la Florida, porque aparentemente eso fue parte de un acuerdo, pues obviamente está violando. Ah, bueno, si es parte, del acuerdo, pues después tiene la probatoria. Sí. Ahí es una probatoria condicionada. Correcto. A que coopere, exactamente. A que coopere. Pero eso, obviamente el Estado mismo le acaba de revocar la probatoria, por eso es que menciono que la actitud es la que venga, obviamente, ese testigo. No, muchachos, virado, yo me imagino que vendrá virado. Ese pobre hombre no se va a acordar de mucho. Sí, ese hombre no se va a acordar de mucho. Sí, sí. Ahí están los queridos amigos que los conozco, a los tres fiscales, Edwin Ortiz Rivera, Gabriel Redondo Miranda y Héctor Ciaca Flores, que tienen un reto grande en términos de ese testigo con la actitud que va a venir. Yo creo que no va a ser la más positiva, porque se fue en una actitud negativa y obviamente regresará en peor actitud que la que se fue, ¿verdad? Así que yo no sé, pero me parece a mí que hay que trabajar con un testigo, porque fíjense una cosa. Si en este caso, supongo, yo no sé, ustedes me dirán si leyeron o no, pero aquí hay una cuestión de derecho interesante. Si este testigo declaró en regla 6, porque en vista preliminar no declaró, y entonces si en regla 6 ese testigo fue contrainterrogado. Si fuera contrainterrogado, entonces podría sustituirse el testimonio por una vez anterior. Bueno, la respuesta es sí. Y eso desde antes de Crawford versus Washington, y no voy a entrar aquí con una casuística, pero la cuestión es que la regla es en el sentido de que tú podrías, ese testigo puede ser, y lo más probable es que venga virado. Correcto. Entonces, si ese testigo viene virado, hay que impugnarlo con su propia declaración, pero impugnarlo no quiere decir que puedas entrar esa declaración como prueba sustantiva, porque esto es lo que yo entiendo. Hay gente que no piensa lo mismo que yo. Está disponible. Está disponible, pero la declaración jurada, sustituirla por el testimonio original, José, te lo pregunto, porque yo creo que puedes impugnar. Para sustituir, yo creo que debió haber habido contrainterrogatorio o la oportunidad de contrainterrogar en una etapa previa que fue en regla 6 fue por declaración jurada. Así que no hay forma. No hay forma. Digo, yo lo presenté al Tribunal Supremo, tengo el derecho bien fresco, lo presenté en un caso de asesinato en Mayagüez. El requisito es que haya podido ser contrainterrogado. Si no fue contrainterrogado, si lo que se hizo fue en regla 6, someter la declaración jurada, o si en regla 6, a lo mejor él compareció a testificar, pero los acusados no tenían abogado, no fue contrainterrogado, no se puede sustituir el testimonio y él es un testigo disponible. El caso distinto es que fuese un testigo no disponible, y un testigo disponible es un testigo, deme un segundo que... Sí. Mira, es que el testigo disponible o no disponible, así va a ser. Lo que yo digo es que aquí, yo creo que ahora estaría disponible porque está sentado ahí, pero el problema es que no fue contrainterrogado en etapas previas, y por eso es que va a ser difícil establecer un caso contra 5 individuos, porque me parece, los nombres los tengo aquí: Wilfredo Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Joshua Méndez Romero, Luis Ayala García y Jesús Naranjo Adorno, son las personas imputadas de estos crímenes, de estos 2 asesinatos, y me parece a mí que va a ser difícil construir esto, ¿no? ¿Cómo enamorar a este testigo, verdad? ¿Cómo enamorar a este testigo de manera tal que creó un rapport quizás con Janet, y ahora pues quizás no lo tenga con Edwin, con Gabriel y con Héctor, ¿verdad? Que son los fiscales que ahora están. Esa es una situación. Bueno, ya no están tocando ahí la jara
la música. Así que nos vamos a despedir y vamos a continuar hablando con ustedes en la próxima semana y gracias por escucharnos y estar con nosotros. Así que lo esperamos el próximo lunes. Buenas noches a todos. Adelante, Luis. Buenas noches.